Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, en este video me he tardado un poquito en hacerlo porque pues la verdad es bastante amplia la información que tenemos sobre las ondas electromagnéticas y bueno, he tratado de resumirlo y condensarlo poniendo las partes más importantes. Quiero señalar que si estás estudiando las ondas electromagnéticas, pues no te conformes con la información que te voy a presentar solamente aquí. Es importante que tú también leas y que investigues para que te apropies de cada uno de los conceptos que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, voy a poner mis lentes porque bueno, la verdad a mí me encandila bastante la pantalla. Y, ay, mi calculadora, déjenme ir, aquí la dejé porque pues también se necesita para algunos cálculos. Listo, aquí está. Ok, bueno, pues entonces vamos con esto de las ondas electromagnéticas. Traté de hacerlo lo más ameno posible. Yo sé que de repente se maneja pues una matemática que pudiera ser algo complicada. No te preocupes, yo traté de simplificarlo lo más posible para que la parte matemática no sea tanto problema, que nos enfoquemos en lo que es importante, que te apropies de cada uno de los conceptos y los puedas aplicar. Muy bien. Ok, entonces pues vamos a darle ese tema. Bueno, ¿de dónde surge este concepto de las ondas electromagnéticas? Bueno, vamos a ver primero algunas de las predicciones de Maxwell. La teoría electromagnética pues se basa con James Maxwell porque propone toda una teoría. Él es un gran matemático, entonces demuestra que hay una relación pues muy estrecha entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Ok, entonces unifica estos dos criterios. Entonces su teoría pues es pues bastante genial porque predice lo que puede pasar tanto en los campos eléctricos y magnéticos y qué sucede con las cargas que pueden moverse a través del espacio como ondas. Bueno, pues vamos a ver las cuatro cosas que se puede resumir de la teoría electromagnética de Maxwell. Y bueno, esto ya lo hemos tratado en cursos previos de física, en cursos de electricidad, de magnetismo. Hemos visto estos conceptos. Fíjate, el primero. Bueno, voy a tratar cada uno de estos cuatro conceptos, ¿ok? Son estos cuatro a grandes rasgos, los vamos a ir tratando uno por uno. Fíjate, el primero dice, las líneas de campo eléctrico se originan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Voy a ir explicando cada uno de ellos, ¿ok? Voy a acomodar aquí, creo que ya se me movió tantito. Ya, es que se me había movido y no quería. Vamos con el uno entonces, dice... Este enunciado quiero que tú lo entiendas que es una consecuencia de la naturaleza de las fuerzas electrostáticas en partículas cargadas, ¿ok? Esto, si tú recuerdas en tus cursos, te va a sonar. Empieza con la letra C, lo voy a poner aquí un poquito grueso. Esto es la ley de Coulomb. Y bueno, la ley de Coulomb hay que recordar que representa que en la naturaleza existen cargas libres y esas cargas libres pues los llamamos nosotros monopolos eléctricos, ¿ok? Entonces, para las líneas de campo eléctrico nosotros lo proponemos como tenemos ahí en la figura, en la parte derecha, que salen de la carga positiva y terminan en la carga negativa, ¿ok? Eso es lo primero que nos dice. Entonces vamos a relacionarlo con la ley de Coulomb. El segundo. Las líneas de campo magnético siempre forman rizos cerrados, es decir, no comienzan o terminan en ninguna parte. Este enunciado se refiere o se ejemplifica con esto del campo magnético en torno a un alambre recto, que son circunferencias cerradas. Bueno, es muy similar. Las líneas de campo magnético en un imán, como el que tenemos ahí, forman rizos cerrados. Esto quiere decir entonces que en contraste con el primer enunciado, lo que tenemos es que en la naturaleza no existen cargas magnéticas libres. Ok, no existen monopolos magnéticos. Esto es bien importante, a diferencia de las cargas eléctricas. Aquí no podemos separar el polo magnético norte del polo magnético sur. ¿Vale? Esto es importante que lo tengas tú presente. Si tú partes un imán, ese pedazo de imán siempre va a tener ese pedacito chiquito, su polo norte y su polo sur, y así sucesivamente. No podemos aislar tanto el polo norte como el polo sur. Ok, ¿qué más tenemos? En el 3, tercer enunciado dice, un campo magnético variable induce una FEM y por lo tanto un campo eléctrico. Bueno, este es de los temas anteriores que vimos, cómo podemos inducir nosotros eh, un campo eléctrico a partir de una fuerza electromotriz. Bueno, este enunciado pues es equivalente a la ley de Faraday. Muy bien. Recordemos que la ley de Faraday pues ya la vimos en temas anteriores. Te invito a que veas ahí alguno de los videos que tengo
para que vuelvas a repasar esta parte de la ley de Faraday. Entonces, el ejemplo más claro es que tenemos ahí un conductor, lo ponemos ahí con un potenciómetro que va a medir ahí pues la energía potencial que está teniendo, pero si tú entonces empiezas a mover el imán a través de ese conductor, lo que vas a generar es un movimiento de cargas y ese movimiento de cargas pues te va a generar un potencial eléctrico que nosotros le llamamos una FEM inducida, fuerza electromotriz que es inducida. Muy bien. Y el cuarto concepto de la teoría electromagnética de Maxwell dice que los campos magnéticos se generan mediante cargas en movimiento. Recuerda que las cargas en movimiento no es otra cosa que la corriente. Y bueno, este cuarto concepto nosotros lo vamos a relacionar con la ley de Ampère, la ley de la corriente. Muy bien, pero la ley de Ampère, pues eso me dice que son las cargas que pasan en cierta unidad de tiempo. Bien, entonces esto se resume. Yo sé que si vas a estudiar más a fondo la parte de la electricidad y magnetismo, bueno, tendrás que ver por ahí algo de la matemática, porque pues sí hay algunas ecuaciones en cada uno de estos cuatro enunciados, pero bueno, por el momento yo quiero que entiendas que estos experimentos que hizo Maxwell o lo que implica el entender esa teoría electromagnética de Maxwell para poder nosotros entender la naturaleza de las ondas electromagnéticas. ¿Va? Ok, entonces todo esto nosotros pues ya ahorita es muy común esto de las ondas electromagnéticas, pero en su momento pues era un poquito difícil, por eso las predicciones de Maxwell pues él las hizo, pero no las pudo comprobar. Hasta por aquí algunos de los discípulos con algunos experimentos pues pudieron hacer la comprobación. Después de que se murió Maxwell, uno de los discípulos, Heinrich Hertz, fue el primero en poder generar y detectar una onda electromagnética en un laboratorio. Es decir, Maxwell pues ya sabía que existían y todo, las pudo predecir, pero no las pudo medir, no las pudo confirmar que existían. Por eso, hasta la llegada de Hertz. Y bueno, ¿qué es lo que hizo Hertz? Bueno, primero vamos a imaginar ese circuito que tengo ahí en la derecha. Tenemos ahí un capacitor, recordemos, le voy a poner nombres porque luego se nos olvidan. Este de aquí es un capacitor que almacena cargas. Capacitor. Este de acá en la izquierda es un inductor. No es una resistencia, es un inductor. Entonces, cuando el interruptor, que está en la parte de abajo, lo voy a poner aquí interruptor. ¿Qué pasa cuando cierras el interruptor? Bueno, lo que sucede es que cuando se cierra el interruptor, ocurren oscilaciones en la corriente. La corriente se empieza a mover. Entonces, estas oscilaciones pues también van a hacer oscilaciones en la carga sobre el capacitor. Y si la resistencia de este circuito la consideramos despreciable, vamos a ver que no se disipa energía a través de todo ese circuito. Las oscilaciones pues van a continuar. Entonces, en el análisis que vamos a realizar ahorita vamos a despreciar la resistencia del circuito por lo pronto. Sabemos que sí hay cierta resistencia que se genera o que se escapa energía en forma de calor, qué sé yo, pero ahorita vamos a suponer que no, para un análisis más sencillo, ¿ok? Entonces, en el momento inicial, pues vamos a tener ahí la carga máxima, ¿sale? Entonces, cuando el capacitor está totalmente cargado, pues nosotros podemos saber cuál es la energía que se almacena en el campo eléctrico del capacitor. Y esa energía que se almacena en el campo eléctrico del capacitor es esta que voy a encerrar con una línea punteada, ¿va? Esta es la energía máxima que podemos nosotros almacenar en un capacitor. Y bueno, en ese tiempo, en ese es cuando el tiempo es igual a cero. Toda la energía la tenemos almacenada en el capacitor. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros cerramos el circuito? Al tiempo que nosotros cerramos, la corriente aumenta, entonces la energía liberada del capacitor pues va a tener también eh, cierta cantidad y esa energía, si estamos considerando que no hay resistencia, pues va a pasar totalmente al inductor. Se va a almacenar en el inductor y esa energía la voy a encerrar ahora en color azul. Estará almacenada en el inductor y la podremos calcular de esta manera. ¿Ok? Entonces, cuando el capacitor está completamente descargado, pues no va a almacenar energía, toda pasa para el inductor y este proceso se puede repetir una y otra vez en dirección inversa. La energía continúa entonces pasando entre el inductor y el capacitor, lo que corresponde a que se van a generar ciertas oscilaciones entre la corriente y la carga. Por lo tanto, nosotros podremos calcular la frecuencia de oscilación de ese circuito.
Esa frecuencia nosotros también la vamos a conocer como frecuencia de, lo voy a poner aquí en rojo, frecuencia de, le estoy pidiendo con, listo, frecuencia de resonancia. Entonces, la frecuencia de resonancia está dada por esta ecuación que nosotros tenemos, que es la ecuación que propuso Hertz en sus investigaciones de las ondas electromagnéticas. Bueno, él propone que la frecuencia con la que van a oscilar, pues está dada por 1/2pi, raíz cuadrada el- de la L por la C. Muy bien, hasta aquí, bueno, espero que no tengamos ningún problema. Recuerda que L, pues es la inductancia que vamos a tener nosotros del inductor, y la C, pues será la carga que tiene ahí el capacitor. ¿Ok? O la capacitancia, más bien dicho, que son las propiedades tanto del inductor como del capacitor. Bueno, hay que tener nosotros en claro que vamos a poner, ¿cómo lo hizo Hertz? Fíjate, te voy a explicar el experimento que hizo. Él puso una famosa bobina de inducción. Esta bobina de inducción lo que hizo es de que consiste en que dos electrodos esféricos se cierran en un circuito que proporciona pues pequeños cortos o pulsos de voltaje entre las esferas, y esas esferas pues al momento de nosotros establecer esos cortos pues van a generar oscilaciones en las ondas. Bueno, estas oscilaciones van a transportar energía y esta energía se transforma en forma de ondas. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que descubrió este Hertz en sus investigaciones? Bueno, lo que encontró que esas oscilaciones que inician en el circuito propuesto en la parte de arriba, en la bobina de inducción, envían a través del espacio hacia las bobinas, o más bien hacia las esferas, una con carga positiva y la otra con carga negativa, pues envían cierta energía. Vamos a suponer aquí que la inductancia y la capacitancia pues son muy pequeñas, entonces tenemos una frecuencia de oscilación pues bastante alta, vamos a llamarle de esa manera. Y como está bastante alta, pues este circuito lo vamos a llamar como transmisor, el de la parte de arriba. Tenemos entonces una frecuencia muy muy alta para las oscilaciones que tenemos en ese circuito. ¿Y qué fue lo que hizo este Hertz? Bueno, a varios metros de ese circuito, no así de cerquitas, lo voy a poner aquí varios metros. Lo que hizo Hertz es poner otro circuito muy similar, pero este no contiene ninguna bobina. Simplemente es una sola espira de alambre cercana a la corriente. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Lo que pasó es de que este circuito empezó a sentir esa energía, empezó a haber una respuesta. Y Hertz descubrió que la energía que se enviaba desde el transmisor, perdón, desde el transmisor hacia el receptor, podía tener cierta resonancia cuando el receptor se ajustaba para coincidir con la del transmisor. ¿Ok? Esta frecuencia de energía se detectó cuando el voltaje a través de las esferas del circuito receptor se volvía lo suficientemente alto como para producir una ionización en el aire que generaba pues la aparición, llamémosle, de chispas. ¿Vale? Esas chispas, pues él las pudo ver, entonces dijo, bueno, aquí está pasando algo, se está transportando energía a través del aire, y este experimento pues es análogo al fenómeno mecánico que recoge algunas vibraciones entre un diapasón eléctrico. Y pues bueno, de esta manera Hertz pudo ver que existían las ondas electromagnéticas fueron predecidas por este científico de Maxwell. Y bueno, ¿qué más estuvo analizando Hertz? Algo bien importante, que a partir de estos experimentos se volvió evidente que las ondas electromagnéticas de Hertz pues tenían propiedades muy similares a las de la luz, solo diferían en algo que llamaremos frecuencia y longitud de onda. Pues era muy, muy similar. Todas las propiedades que él estuvo revisando y analizando, pues fueron bastante similares. Ahora, ¿cómo se pueden generar o cómo podemos producir nosotros ondas electromagnéticas? Es bien importante que entendamos este concepto. Bueno, nosotros ya trabajamos en algunos circuitos anteriormente. Entonces, si la energía almacenada en un circuito se transfiere de manera continua y que va a estar oscilando, como decíamos ahorita, el, entre el campo eléctrico del capacitor y el campo magnético del inductor, bueno, lo que vamos a tener nosotros es que si esta transferencia de energía continúa durante prolongados periodos de tiempo, eh, nosotros podemos detectar y podemos estar alternando rápidamente
estas ondas electromagnéticas, bueno, esta energía en forma de ondas electromagnéticas. Fíjate, ¿qué es lo que pasa aquí en esto? Aquí trate de te voy a explicar lo que aparece en este diagrama para que entendamos cómo es que se están moviendo las ondas electromagnéticas. Empecemos al principio con la producción de una onda electromagnética. Fíjate, tenemos ahí dos barras metálicas que las vamos a conectar a una corriente alterna, ¿ok? Pues va a estar oscilando. La corriente alterna, recuerda que va a tener un capacitor y un inductor, entonces va a estar oscilando. En este ejemplo vamos a decir que tenemos una carga positiva máxima a la barra de arriba y una carga positiva, perdón, una carga negativa máxima pues a la barra de abajo, ¿ok? En el tiempo igual a cero, pues nosotros vamos a suponer que estas ondas están cargadas como máximo, una está en la parte de arriba y una en la parte de abajo, pero si comienzan a oscilar, lo que va a pasar es que al momento de comenzar a oscilar, se van a mover las cargas positivas de arriba y las de abajo se van a mover y se van a encontrar, lo que va a anular las cargas en cierto momento. Entonces, pues la energía se va a estar moviendo a través de, si nosotros midiéramos la energía, la vamos a estar moviendo. Entonces, si la energía se está moviendo porque se está anulando, está disipando, es como si se estuviera anulando una con la otra, pues también va a haber algo de movimiento con nuestro campo eléctrico. Ok, entonces el campo cerca de las barras pues va a empezar a aumentar o a disminuir conforme nosotros estemos moviendo esas cargas eléctricas de arriba, abajo, abajo, arriba. Pero fíjate, algo curioso que sucede con el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico en el momento que iniciamos pues simplemente tiene una dirección que poco a poco ese campo eléctrico pues irá disminuyendo. Si te fijas, va disminuyendo ese campo eléctrico conforme se va haciendo cero, pero otra vez cuando se invierte la polaridad, el campo eléctrico comienza a aumentar. Ok, fíjate que aquí empezó en un valor un poquito largo. Las flechas indican también la cantidad del campo eléctrico. Conforme se hicieron cero, pues el campo eléctrico fue disminuyendo hasta este valor de cero. ¿Qué pasa cuando se invirtió la polaridad? Bueno, pues comenzó a aumentar hasta llegar a su valor máximo de campo eléctrico. Y nuevamente, si seguimos con el circuito, cuando lo volvemos a terminar, observa que el campo eléctrico ha terminado un ciclo otra vez, de donde inició, terminó. Entonces, a este ciclo completo nosotros le vamos a llamar que es un periodo, cuando hacemos todo este movimiento de estar alternando nuestras cargas, o que las cargas se van a alternar de una manera en lo que nosotros le llamamos una manera espontánea cuando lo conectamos a una corriente alterna. Entonces, de aquí es bien importante que veamos lo siguiente, estamos haciendo movimientos de las cargas en distintas direcciones. Esos movimientos están generando una corriente que está cambiando de sentido. Nosotros sabemos que si cambia de sentido al estar alternándose, pues lo que estamos generando es una aceleración de las cargas. Entonces es importante, siempre que una partícula que tenga carga esté acelerada, va a radiar energía. Si se mueve pero sin aceleración, no va a producir una energía o una onda electromagnética. Tiene que haber aceleración. Pues si nosotros, por ejemplo, en la corriente directa que va en una sola dirección la carga, las corrientes pues nada más van en una dirección, no se están oscilando, ahí no podemos generar entonces las ondas electromagnéticas. Solamente las podremos generar en este caso cuando hay partículas cargadas que están acelerándose. Muy bien, eso es bien importante. Entonces, esta conclusión es sumamente importante porque las cargas aceleradas me van a producir ondas electromagnéticas. Nosotros recordemos que si tenemos una corriente por un conductor, en nuestro campo eléctrico y nuestro campo magnético pues permanecen estáticos. ¿Sale? Si el movimiento es uniforme, pues sí va a haber campo eléctrico y magnético, pero no va a haber ondas electromagnéticas. Recuerda, solamente si hay aceleración, es decir, si hay cambio en la intensidad del campo eléctrico y campo magnético, va a haber entonces ondas electromagnéticas. Recuerda entonces que en este caso del conductor, las líneas de campo magnético le dan la vuelta al conductor y las del campo eléctrico siempre, siempre, siempre son perpendiculares a cómo está el campo magnético, ¿ok? Entonces son perpendiculares entre sí. Esto es bien importante que lo recuerdes. ¿Por qué? Porque entonces están juntos tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Y conforme la onda electromagnética va a ir viajando, pues va a llevar estas dos propiedades. Una propiedad que va a ser del campo eléctrico, que va a estar oscilando, como ahorita veíamos al momento de estar nosotros variando. eh,
el cómo se están moviendo las cargas. Así como va a variar el campo eléctrico, pues también va a estar oscilando el campo magnético. Y pues van de manera perpendicular. Imagínalo de esta manera, que van hacia el frente de contigo. Entonces, si van hacia el frente de contigo la onda electromagnética, hacia arriba y hacia abajo va a estar oscilando el campo eléctrico y hacia la izquierda y a la derecha estará oscilando el campo magnético. Ok, entonces campo eléctrico arriba abajo, campo magnético izquierda derecha, por ponerle ahorita algún sentido. Muy bien. Entonces, eso es importante. Siempre el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y ambos son perpendiculares a la dirección de la onda. Entonces, otro más. Si la onda se está moviendo hacia arriba, tu campo magnético lo puedes poner el campo magnético que va hacia adelante y hacia atrás y tu campo eléctrico izquierda derecha. Es bien importante que tengas en cuenta esto, que son perpendiculares los tres. Ahora, una de las propiedades electromagnéticas es de que las ondas electromagnéticas viajan con la velocidad de la luz. Ok, viajan con esa velocidad que es constante a la velocidad de la luz y puesto que las ondas electromagnéticas viajan con la misma velocidad que la luz en el vacío, bueno, pues los científicos han concluido lo siguiente, que la luz es una onda electromagnética. Entonces, de ahí es como han calculado la velocidad de la luz. Si tú recuerdas, estos parámetros ya los hemos manejado en clases anteriores. Recordemos que mu sub 0 es la constante de permeabilidad en el vacío y esto pues tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7. Le voy a poner unidades. Sería newton por segundo al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y tenemos el otro que es epsilon sub 0, que sería la permitividad del espacio libre. Entonces, esto sería, también tiene un valor 8.85419 por 10 a la menos 12. Algunos lo han redondeado a 8.85, pero bueno. Coulomb cuadrado entre Newton metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, si tú sustituyes esto, pues podrás obtener la velocidad de la luz. ¿Sale? Bueno, la velocidad de la luz es 2. Hazlo en la calculadora. Te invito a que hagas esta operación en la calculadora. Y tenemos que es por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ok, lo que tenemos aquí también lo hemos redondeado a 300.000 metros por segundo. Aquí, pues bueno, ya dependerá de 300.000 kilómetros por segundo. Ya dependerá de las unidades que tú quieras manejar. Ok, generalmente lo redondeamos a 3 por 10 a la 8, es lo más común, pero pues bueno, si quieres tener ahí un valor pues bastante más exacto, pues pudiéramos utilizar ya con más decimales. Claro que esto va a depender de la aplicación que le quieras dar y sobre todo el instrumento de medición. Pero bueno, algo bien importante que también concluyó Maxwell es la siguiente relación. En- es una relación que tenemos ahí que la velocidad de la luz pues siempre va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico entre la magnitud del campo magnético. ¿Ok? Y eso siempre me va a dar como constante la velocidad de la luz. Entonces, bien importante esta relación porque de aquí vamos a deducir algunas otras que son importantes. Por ejemplo, tenemos nosotros que si las ondas electromagnéticas portan energía conforme viajan a través del espacio, esta energía pues se puede transferir a objetos colocados ahí dentro de su trayectoria. Y bueno, la razón promedio a la que la energía pasa a través de un área perpendicular, nosotros la llamaremos como intensidad de la onda. Entonces, esa sería la energía que pasa a través de un área. Por lo tanto, pues las unidades de esa intensidad de la onda, pues ¿qué serán? Unidades de energía que pues nosotros le podemos llamar watts generalmente entre metro cuadrado, ¿ok? Es la energía que pasa, entonces como pasa pues a través de cierto tiempo, por eso será watt sobre metro al cuadrado, para tener nosotros las unidades presentes. Y bueno, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues bien facilito. Es el campo eléctrico máximo, que nosotros le llamamos a veces al máximo como un pico, porque es el máximo, recuerda que máximo, nosotros le vamos a llamar como pico, a la magnitud del campo magnético máximo, también es pico,
entre 2 por mu sub 0. Recuerda que mu sub 0 te lo acabo de escribir ahorita, que es la constante de permeabilidad en el vacío. Y bueno, si usamos las dos ecuaciones anteriores, estas que te puse en las diapositivas, llegamos a lo siguiente. Ahí yo te dejo estas demostraciones que las hagas con calma. Y ahorita, pues por simplicidad de los videos, hacerlos un poquito más rápido, pero aquí tienes estas dos relaciones importantes. Y quiero que observes que en estas expresiones se usa una potencia promedio por unidad de área, por eso viene entre dos. Un análisis detallado pues va a demostrar que esta energía que porta una onda electromagnética se comparte equitativamente en tanto en el campo magnético como en el campo eléctrico. Es bien importante porque estas dos propiedades siempre las tienen las ondas. Ok, entonces quiero que pasemos a otro siguiente concepto, que cuando estas ondas golpean un área de superficie de un objeto para una unidad de tiempo, pues lo que podemos calcular nosotros es la energía. Ok, ya tal cual la energía. Entonces, la energía total que se transfiere a la superficie, pues está dada por esta ecuación. La vamos a llamar ahorita con la letra U, ¿ok? La energía, porque vamos a llamarla energía potencial. Entonces será la intensidad, que nosotros le llamábamos ahorita intensidad de la onda, así tal cual, multiplicada por el área, multiplicada por el intervalo de tiempo. Entonces, Maxwell también demostró lo siguiente, que la cantidad de movimiento total, recuerda que cantidad de movimiento en tus cursos previos de física es masa por velocidad, y bueno, ahí tendrás pues distintas ecuaciones, pero esa es la cantidad de movimiento, masa por la velocidad. Tenemos nosotros entonces que la cantidad de movimiento que se llama P, eh, es esta cantidad de movimiento total que se entrega de una superficie que absorbe toda la energía va a tener cierta magnitud. Nosotros vamos a tener dos tipos de superficies, unas que absorben y unas que reflejan la onda electromagnética. Pero si tenemos que absorbe toda, es decir, que es perfectamente y que la absorbe toda la energía es absorbida, nosotros tendremos esta relación para la cantidad de movimiento que se entrega y lo vamos a poner aquí que va a ser para una absorción completa. Muy bien, absorción completa. Ya sabemos que sería entonces el valor máximo si esa absorción es completa. Pero también tenemos el otro. ¿Qué pasa cuando no es absorción en el fenómeno de una reflexión? Cuando se refleja. Ok, cuando nosotros se refleja, entonces aquí también Maxwell encontró que si la reflexión es completa, voy a marcarla aquí, si la reflexión es completa, pues eh, la cantidad de movimiento que se entrega, pues es el doble de una absorción, ¿ok? Está multiplicada por 2, pues es el doble. Por lo tanto, nosotros también, eh, el aparato que se utilizó para medir esta presión de radiación de la luz es el siguiente. Tenemos ahí un tubo de vidrio que está pues perfectamente en el vacío. Tenemos un disco negro que es aquel que absorbe y otro disco que va a servir como espejo, que es el que va a reflejar las ondas electromagnéticas. Bueno, en este aparato la luz golpea a ese espejo y al disco negro. Se conectan mutuamente mediante una barra horizontal, la voy a marcar aquí en rojo. Están conectados mutuamente, ok, el cuerpo negro o el disco negro y el espejo. Entonces, ¿qué va a pasar? La luz que golpea el disco negro se absorbe por completo, de modo que hay cierta cantidad de movimiento que se transfiere a ese disco negro. Pero también la luz que golpea el espejo se refleja totalmente. En consecuencia, pues la cantidad de movimiento que se transfiere al espejo, pues es el doble que la que se transfiere al disco. Como resultado, pues va a comenzar a girar. Y ahora, esta barra pues va a comenzar a girar, pero va a llegar el momento en que esté en equilibrio, en cierto ángulo, no sabemos cuál, pero va a estar en equilibrio con cierto ángulo. Y la barra, al llegar a ese equilibrio, la presión de radiación se va a poder determinar mediante el ángulo en el que ocurre el equilibrio. Entonces, este aparato se coloca en el vacío pues para eliminar ahí la resistencia del aire, pero es importante saber que las ondas electromagnéticas pues también transportan cantidad de movimiento angular. Entonces, lo que nosotros podemos concluir o resumir de esta teoría es que las ondas electromagnéticas viajan con la velocidad de la luz,
Dos, las ondas electromagnéticas son ondas transversales porque tienen campo eléctrico y campo magnético perpendiculares uno al otro. Con la figura ahí tenemos los dos, uno perpendicular al otro. Y luego tres, la razón del campo eléctrico al campo magnético en una onda es siempre igual a la velocidad de la luz, una de las ecuaciones de Maxwell. Y el cuatro, las ondas electromagnéticas portan tanto energía como cantidad de movimiento que se puede transferir a una superficie. Bueno, pues vamos a hacer entonces un ejemplo. Ya con estas propiedades, pues hagamos un ejemplo. Dice, suponga que el Sol entrega una potencia promedio por unidad de área de aproximadamente 1000 watts sobre metro cuadrado a la superficie de la Tierra. Ok, ya tengo ahí la I, entonces. I va a ser igual a 1000 watts sobre metro cuadrado. Calcule la potencia total incidente sobre un techo de estaño plano de 8 metros por 20 metros. Luego suponga que la radiación incide de manera normal o perpendicular al techo. Bueno, bien facilito. Lo que nosotros vamos a calcular es la potencia. Y si tú recuerdas, la potencia tiene unidades de watt. Las unidades pues son de watt. Facilito un análisis dimensional. Entonces, la potencia por unidad de área es lo que llamamos la famosa I, la intensidad de por la unidad de área que tenemos ahí nosotros. Por lo tanto, la potencia, pues bien facilito. Entonces, la potencia, pues va a ser la intensidad por la unidad de área. ¿Ok? De tal manera que entonces mi potencia, pues va a ser igual a, no hay que confundir esta P que le puse, voy a poner entonces P o T para no confundirla con la cantidad de movimiento, ¿vale? Entonces será 1000, bueno, vamos a poner entre paréntesis, 1000 watt sobre metro cuadrado por el área. El área, pues vamos a considerar que es un techo rectangular, por lo tanto será de 8.00 metros por 20 metros. Entonces, lado por lado, pues me da el área. Listo, y con esto ya vamos a tener la potencia porque se me van a cancelar los metros con los metros cuadrados y me va a quedar en watt. Pues bueno, hagamos esas operaciones. Yo también la voy a hacer. En mi calculadora tenemos 1000 que multiplica a 8 y que multiplica a 20. Pues listo, tenemos que es 1.6 por 10 a la 5 watts. 1.6 por 10 a la 5 watts. Listo. Entonces creo que estuvo relativamente sencillo. Ok. Bueno, vamos ahora con otro. Vamos a aumentar un poquito la dificultad. Este sí ya es un poquito más complicado de gente grande, pero pues lo vamos a poder resolver. Bueno, en este problema, ¿qué tenemos? Yo sé, está un poquito largo. Dice, la película de Millar aluminizada es un material ligero, enormemente reflectivo, ¿ok? Que se podría usar para elaborar velas para naves espaciales impulsadas mediante la luz del sol. Recuerda hace ratito como el, el del espejo que giraba con el cuerpo negro. Eh, bueno, en el espacio pues consideramos que no hay aire, entonces eso me ayuda un poquito, hay algo de vacío. Suponga que una vela con una unidad de área de 1 kilómetro cuadrado orbita el Sol a una distancia de 1.50 por 10 a la 11. Son cantidades un poquito grandes, pero bueno, ahí está. La vela tiene una masa de 5000 kilogramos, está sujeta a una carga de 20.000 kilogramos de masa. Inciso A, si la intensidad de luz solar es de 1340 watt metro cuadrado y la vela se orienta perpendicular a la luz incidente, ¿qué fuerza radial se ejerce sobre la vela? Bueno, pues para calcular la fuerza, si tú recuerdas de las leyes de Newton, para la fuerza es la cantidad de movimiento entre el tiempo. Pero pues lo que nosotros hemos visto de las ecuaciones que manejamos ahorita es que la cantidad de movimiento era dos veces I por A por delta T. Y si yo lo estoy dividiendo, bueno, sabes que vamos a ponerlo de esta forma. Creo que a lo mejor así, hasta aquí lo voy a dejar esta parte. Ahorita sustituimos allá adelante, pero si tú recuerdas de las fórmulas anteriores que la cantidad de movimiento, pues en este caso, como es totalmente reflectiva, pues será 2 por U entre C, pero la U también lo pusimos hace ratito, que era la, me voy a regresar aquí en las diapositivas, que era la intensidad de por el área por el cambio de tiempo. Entonces aquí va a ser 2 por la intensidad, por el área, por el cambio, por el delta T de tiempo entre C. Y esto lo sustituyo en la parte de arriba y ya tendremos entonces mi ecuación.
Ok, quiere decir entonces que el cambio del potencial, vamos a dejarlo, aquí lo voy a escribir bien bonito. La fuerza va a ser igual a, observa que tenemos este 2 por i, el delta t se va a cancelar el tiempo con el tiempo que tiene ahí lo de la fuerza, entonces me va a quedar nada más 2 por la intensidad, por el área, en lugar de el delta t, pues ya al cancelarse con el tiempo me va a quedar abajo nada más la variable c. Ok, voy a borrar para tener algo de espacio, pero ahí tenemos esa deducción. Yo te sugiero que pues la encierres o la remarques porque segurísimo que lo puedes utilizar en tus tareas. ¿Va? Entonces voy a mover esta fórmula para poder utilizarla. Entonces ya tenemos ahí la fórmula para calcular la fuerza. Bien, pues sustituimos valores. La fuerza pues va a ser igual a 2 por la intensidad, que sería, ya se perdió el valor. Ahí está, 1340 watt metro cuadrado, multiplicado por el área. También me lo habían dado, pero me lo daban como 1 kilómetro al cuadrado. Entonces hay que convertirlo a metros cuadrados, ¿ok? 1 kilómetro, voy a poner así, 1 kilómetro al cuadrado. Y si tú recuerdas, mi factor de conversión es de que 1000 metros hay en 1 kilómetro. Pero si los pones al cuadrado, pues listo, ya con esto, ¿qué estoy cancelando? Con esto estoy cancelando kilómetros cuadrados con kilómetros cuadrados. Bueno, el cuadrado y lo dejo. Estoy cancelando metros cuadrados con metros cuadrados y me está quedando ahí en los watts. Pero además está dividido entre la velocidad de la luz. Vamos a simplificar la velocidad de la luz como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Ok? Por lo tanto, esto me va a dar unidades de Newton. Ok, al hacer mi análisis dimensional, me va a dar unidades de Newton. Porque recuerda que el watt, pues es un joule por, por unidad de tiempo. Ok, vamos a dejarlo así, joule por unidad de tiempo, pero el joule es Newton por metro entre unidad de tiempo. Y como abajo tengo metro y unidades de tiempo, pues me va a quedar simplemente en Newton. Ok, bueno, pues hagamos esta operación. Calculadora. Tengo que es 2 por 1340 por 1000 al cuadrado entre 3 por 10. Pues, me equivoqué aquí. Entre 3 por 10 a la 8. Listo, ya tengo el resultado 8.93 Newton. Y bueno, tiene más decimales. Yo así le voy a dejar 8.93 Newton. Ya tenemos entonces el inciso A. Lo voy a ir escribiendo aquí por si necesito borrar ahorita, ¿ok? Pues el inciso A resuelto es 8.93 Newton. Ahí está, inciso A. Ahora, el inciso B. Aproximadamente cuánto tardará en cambiar la velocidad radial de la vela por 1 kilómetro sobre segundo. Bueno, pues ¿qué quedamos? Que hay aceleración. Y si tú recuerdas leyes de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la aceleración va a ser la fuerza dividida entre la masa. ¿Y para qué lo necesito? Porque después con la aceleración yo puedo calcular la velocidad y el tiempo. Pero bueno, vamos a calcular primero la aceleración. Entonces yo tengo que la aceleración pues va a ser fuerza entre la masa. La fuerza es 8.93 entre la masa, que por ahí lo vi. Tenemos 20.000 kilogramos más los 5.000, son 25.000 kilogramos. 25.000 kilogramos. Y estos son newton y por lo tanto ya tengo la aceleración. Hace la operación 8.93 entre 25.000 y me da 3.57 por 10 a la menos 4 es la aceleración. 3.57 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y luego, si nosotros ya tenemos la aceleración, recuerda que la velocidad es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Bueno, pues aquí está bien sencillo. Si yo puedo despejar mi aceleración, pues si yo despejo, perdón, mi tiempo pues será igual a la velocidad menos la velocidad inicial entre la aceleración. Pero vamos a considerar entonces en este caso que está en el reposo y cuánto tardará entonces en llegar a esos 1000 kilómetros sobre segundo. Ok, bueno, sustituimos entonces la velocidad de los 1000 kilómetros sobre segundo, lo voy a dejar, perdón, 1 kilómetro sobre segundo será 1000 metros sobre segundo.
Menos 0 metros sobre segundo. Vamos a considerar que parte del reposo entre la aceleración. 3.57 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me va a dar unidades de tiempo. Pues hagamos la operación. Entonces 1000 menos 0 entre 3.57 por 10 a la menos 4. Listo. Wow, me da poquito grande. Me da muchos decimales. Yo voy a utilizar dos decimales. 2.80 por 10 a la 6 segundos. Bueno, pues bastante tiempo se necesita para llegar a esa velocidad. Pero fíjate, 1 km/s es una velocidad pues sumamente grande. Imagínate un auto que recorre 1000 kilómetros en un segundo. Perdón, 1 kilómetro en un segundo. Pues es bastante grande esa velocidad, ¿ok? Pero bueno, ahí está. Y vamos ahora con el inciso C. Si se suponga que la luz fue suministrada por un grande y poderoso láser en lugar del sol. ¿Ok? Esos sistemas sí se han propuestos. Calcula el campo eléctrico y el campo magnético pico, es decir, los máximos. Bueno, pues facilito. Los máximos yo voy a partir, vamos a borrarle aquí un poquito, ok, le voy a borrar aquí un poquito para tener algo de espacio, ¿va? Anota todas estas fórmulas, estos procedimientos en tu cuaderno. Voy a borrarle para tener algo de espacio porque creo que sí lo necesito. Voy a borrarle todo esto. Ok, yo voy a partir de ¿cuál ecuación? Voy a partir de la ecuación que nosotros tenemos para la intensidad, que es igual a el campo eléctrico máximo, pero tiene que estar al cuadrado. Las de que hace ratito te puse encerradas entre 2 veces mu sub 0 por C. Bueno, pues de aquí que voy a despejar, pues el campo. Está facilito. Entonces, si tú observas el campo, queda despejado como el campo va a ser 2 veces mu sub 0 por I por C y a esto le voy a sacar raíz cuadrada. Bien, pues ya simplemente hay que sustituir valores. Quiere decir que el campo máximo, ok, que no se me olvide, es el máximo el que estamos buscando, pues será la raíz cuadrada un poquito grande de 2 por mu sub 0, que era 4pi por 10 a la menos 7 newton por segundo cuadrado, coulomb cuadrado, por la intensidad, que esa ya me la daban ahí, sí, 1340 watt sobre metro cuadrado por eh, la C que tenemos, que es la velocidad de la luz. Vamos que iba a ser 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y a todo esto, bueno, raíz cuadrada. Ah, me fui un poquito chueco. Ok, hagamos las operaciones. Tú también hazlas, te invito a que la hagas. Sería entonces 2 por 4pi. Entonces por 4 por pi por 10 a la menos 7. Ah, fíjate, la raíz cuadrada abarca todos por 1340 por 3 por 10 a la 8. Listo. A mí me da 1005, ¿ok? Unidades. Entonces el campo máximo será 1005. Me da unidades de Newton sobre Coulomb. Y bueno, con nosotros ya tenemos una relación de las que encontró Maxwell. Maxwell encontró, la voy a poner en color azul. Si tú recuerdas ahorita en color azul que la velocidad de la luz iba a ser el campo eléctrico entre el campo magnético. Entonces de aquí yo puedo calcular el campo magnético, que sería el campo magnético es el campo eléctrico entre C. Es decir, 1005 pues un 0 de más, 1005 newton sobre coulomb entre la C. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Pues listo, haz esta operación, yo también la voy a hacer. 1005 entre 3 por 10 a la 8. 3.35 por 10 a la menos 6. 3.35 por 10 a la menos 6 teslas. Listo. Ya tenemos entonces la respuesta del inciso C. Parecía complicada, pero realmente fíjate que las ecuaciones no están tan complicadas. He tratado de ponerlas lo más resumido posible. Si te sirven despejadas, pues utilízalas así despejadas, como te las estoy poniendo, para que pues estos problemas no se conviertan en problemas matemáticos. Muy bien, entonces, algo bien importante, el espectro de las ondas electromagnéticas. Bueno, para llegar a esta propiedad, nosotros, Hertz generó
y detectó con éxito las ondas de radiofrecuencia que fueron predecidas por Maxwell. El mismo Maxwell reconocía que como ondas electromagnéticas, tanto la luz visible como la radiación infrarroja, descubierta ahí por otros científicos, pero pues ahora sabemos que existen en forma de ondas electromagnéticas y que se distinguen simplemente por su frecuencia y por su longitud de onda. Entonces, nosotros tenemos que unas ecuaciones que son muy importantes. Tenemos que, primeramente, para llegar a esta ecuación se partió de una propiedad, que la velocidad de la luz es la frecuencia a la que está oscilando y multiplicada por su longitud de onda. Por lo tanto, la longitud de onda pues se puede despejar como esa ecuación que tenemos ahí. La longitud de onda será pues la velocidad de la luz entre la frecuencia. Recuerda que la velocidad de la luz tiene unidades de metros sobre segundo y la frecuencia unidades de 1/segundo, es decir, hertz. Ok, pues vamos con este ejercicio. Una onda de radio de AM, amplitud modulada, recuerda que antes se usaban bastante, todavía se usan los radios, con una frecuencia de 1.50 MHz. Bueno, vamos a calcular la longitud de onda. La longitud de onda pues será igual a la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entre los hertz, 1.50 mega, recuerda que significa por 10 a la 6, y las unidades son 1/segundo. Entonces se cancelan los segundos y me va a quedar en metros. Hagamos estas operaciones, 3 por 10 a la 8 entre 1.5 por 10 a la 6. Y tenemos que es 200. La longitud de onda de esta onda de radio es de 200 metros. ¿Ok? Listo. Bueno, esta longitud, pues también en las longitudes es bien importante que a veces utilizamos algunas abreviaturas como milímetros, micrómetros, nanómetros, Armstrong. Es importante entonces que te familiarices con estos prefijos. Y bueno, el espectro de ondas electromagnéticas pues es bastante amplio. Nosotros tenemos las ondas, el tipo de radiación con longitud de onda mucho más larga pues es la de los radios, las ondas de radio. Pero para que te des una idea de lo grandes que están, fíjate que están pues tan grandes como un edificio. El de ahorita era de 200 metros, la longitud de onda. Pues bastante, ahí bastante grande esa longitud de onda, 200 metros, pues como un edificio. Y luego esta frecuencia, pues si te fijas, la frecuencia pues es la más chica. La temperatura pues es la menos, son, por así decirlo, las más frías. ¿Qué sucede después? Que empezamos nosotros a aumentar esa longitud de onda, hacerla pues cada vez más y más pequeña. Tenemos, por ejemplo, las microondas que están un poquito más chicas que la de los humanos, que ya estamos hablando de 10 a la menos 2, es decir, como alrededor de centímetros. Luego vienen otras más pequeñas que son los infrarrojos, donde su longitud de onda pues es, imagínate, como el punto de una aguja. Y luego después viene la luz visible. Ojo, aquí es donde nosotros sí vemos esa luz. La luz visible pues tiene una longitud de onda bastante pequeña, de 0.5 por 10 a la menos 6. Y luego después vienen otro tipo de ondas electromagnéticas, los ultravioleta, los rayos X, rayos gamma. Y bueno, ahí tenemos el espectro, que es bastante amplio. Hay algunas aplicaciones como la luz visible, pues es la forma más similar que nosotros tenemos de las ondas electromagnéticas. Nosotros la definimos en esa parte del espectro como las que detecta el ojo humano. Nosotros como ojo humano no podemos detectar las ondas de radio, ni las microondas, ni el infrarrojo, ni las UV. Todas las demás, el ojo humano no las puede detectar. El ojo humano, pues más o menos es donde se clasifican los colores que van del violeta, que es alrededor de 4 por 10 a la menos 7, hasta un rojo de 7 por 10 a la menos 7 metros. Entonces la sensibilidad del ojo pues está en función de la longitud de onda y es mayor a una longitud de onda de aproximadamente, no sé, de 5.6, un tipo amarillo verdoso. Y bueno, importante, ¿para qué se usan? Por ejemplo, las ondas de radio, pues ya las vimos, analizaron a través de algunos alambres de conducción, se usan muchísimo en sistemas de comunicación, de radio, televisión. Las microondas, pues ya son longitudes de onda mucho más cortas, que varían entre los centímetros y milímetros. Se generan mediante dispositivos electrónicos. Por ejemplo, ahí está el horno de microondas, que es una interesante aplicación doméstica de estas ondas. Se ha sugerido que la energía solar se podría utilizar al enviar haces de microondas hacia la Tierra para un colector solar en el espacio.
Bueno, se ha pensado, pues, esperemos que ya se logre realizar. El infrarrojo, pues también en ocasiones creo que está mal dicho, el llamado ondas de calor. Las ondas de calor no son los infrarrojos, ¿ok? Eso de repente en los medios lo vemos, pero no. El infrarrojo es otra cosa, se producen objetos calientes y moléculas, tienen una longitud que varía más o menos de 1 milímetro hasta lo que es la onda más larga de la luz visible, que es de 7 por 10⁻⁷. Se absorben con facilidad en la mayoría de los materiales. Esta energía infrarroja es lo que hace que se ponga más caliente esa superficie, porque esta energía agita, empieza a mover a los átomos del objeto, lo que aumenta ese movimiento de vibración en el objeto y este resultado del movimiento pues me produce mayor temperatura. Bueno, tiene muchas aplicaciones el infrarrojo. Por ejemplo, la terapia física, la fotografía por el infrarrojo, estudio de vibraciones de los átomos. Bueno, la luz visible, pues ya ahorita te la expliqué. La luz ultravioleta, pues se absorbe en longitudes de onda mucho más pequeñas que la luz visible. La mayor parte de la luz ultravioleta, pues proviene del sol. Nosotros no la vemos, pero es la principal causa del bronceado. Nada más, pues hay que tener cuidado porque a grandes efectos o grandes cantidades, pues tiene efectos dañinos en el humano. Un importante constituyente en la estratosfera es el ozono y el ozono lo que hace que la luz ultravioleta de alta energía caliente la estratosfera y no pase hasta con nosotros. Y luego viene que los rayos X, pues es más energía, tienen mayor energía estas, pero la longitud de onda es mucho más pequeña. El uso más frecuente de los rayos X es la aceleración de electrones de alta energía que bombardean un blanco metálico. Es decir, en la medicina tú lo has visto que se bombardean esto para pues estar viendo, no sé, como tratamiento de distintas formas de cáncer se ha utilizado, ya que pues los rayos X penetran con facilidad. Pues hay que tener cuidado, pueden dañar a los organismos vivos. Por eso las personas que están a una sobreexposición de rayos X deben tener mucho cuidado, ¿sale? Con esto, porque pues es bastante dañina ahí en nuestro cuerpo. Y bueno, vienen los rayos gamma, que son ondas electromagnéticas emitidas por núcleos radiactivos. Entonces, pues cuidado, porque esos penetran fácilmente en el organismo y te pueden causar un daño muy serio. Se absorbe por todos los organismos vivos. Entonces, quienes trabajan cerca de la radiación deben de protegerse con prendas especiales que tengan materiales, pues no sé, absorbentes, como por ejemplo capas de plomo. Muy bien, pues bueno, hasta aquí ha sido el tema del día de hoy. Espero que te haya servido y pues que puedas resolver con éxito tus actividades. ¿Te ha gustado? Ya sabes, like al profe Walter. Nos vemos en el próximo.